Buenos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estamos en una nueva edición de Ecos del Saber. En esta ocasión vamos a conversar sobre una ideología muy importante. Yo quiero empezar este programa haciéndoles una pregunta o planteándoles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la ideología o la filosofía política dominante de los últimos 250 años? Probablemente algunos dirán el comunismo, otros pensarán que es el liberalismo y algunos otros también dirán que es el conservadurismo. Pero en realidad, la filosofía política dominante de los últimos 250 años ha sido el nacionalismo. El nacionalismo. El impacto que ha tenido el nacionalismo en estos últimos 2 siglos y medio ha sido muy fuerte y se materializa o se expresa a través de la formación de los estados-nación, de los países, una comunidad de estados-nación, una comunidad de países. Y esto obviamente ha generado un impacto grande también en la formación de identidades colectivas, ¿no? El concepto de la nacionalidad, ¿no? De todo aquello que esto implica, el contacto con determinadas tradiciones, costumbres, valores, religión. Vamos a pasar a definir obviamente el concepto de nación y cómo estas naciones también y cómo estos países forman esta comunidad internacional que es la base del sistema político global. Así que el nacionalismo es lo que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una filosofía política, es un conjunto de ideas, también es la expresión mediante movimientos culturales, sociales, políticos, ¿no? Es un sistema de creencias que posiciona a la nación como unidad fundamental de una organización política. La nación es la base natural de una organización o de una comunidad política. Es un conjunto de personas, para explicarlo en términos aún más sencillos, un conjunto de personas que comparten lengua o idioma, que comparten creencias, valores, costumbres, tradiciones, religión, ¿no? Y esta comunidad que comparte todos estos elementos, se configura, se organiza en la nación. Y esa nación tiene que ser contenida en algún espacio que es, en este caso, el Estado. Por eso es cuando hablamos de la nación, siempre se asocia al concepto de Estado. Estado-nación. En términos sencillos, un país. Por lo tanto, entonces, la nación es el conjunto de personas con estas características compartidas. Y el Estado viene a ser, ¿no?, una comunidad política organizada. Si definimos Estado desde lo geopolítico, podemos definir a este Estado como un territorio delimitado por fronteras. Por lo tanto, en este territorio delimitado por fronteras se aloja o se cobija la nación, que es el conjunto de personas que comparten las características que ya les mencioné. Para el nacionalismo, entonces, la unidad fundamental de la política es la nación. En ella reside la legitimidad, la soberanía, es un concepto muy importante para el nacionalismo, la soberanía, la capacidad de tomar decisiones de manera propia, sin intervención externa. Y esta soberanía nos va a permitir autodeterminarnos, es decir, que cada nación contenida en su propio estado, en su propio territorio, tenga la capacidad y tenga la libertad de tomar decisiones que persigan los intereses específicos de esa comunidad nacional. Por lo tanto, entonces el nacionalismo pone como centro la nación y que se asocia a este concepto de Estado. En realidad el nacionalismo como una filosofía política podemos decir que empieza a surgir ya de manera articulada, teórica, ¿no?, desde la segunda mitad del siglo XVIII, y también va a encontrar su mayor expresión en el siglo XIX con diversos autores. Pero esto es muy importante. Cuando se critica el nacionalismo, se le critica porque se le dice que es un fenómeno relativamente nuevo, que es un fenómeno de carácter político exclusivamente. Aquí vamos a ver diferentes tendencias también o diferentes variantes del nacionalismo. Pero en realidad el nacionalismo no depende del surgimiento de los estados. Nosotros podemos tener nacionalismos premodernos, o en otro concepto podemos hablar de protonacionalismos, es decir, sin existir el concepto de estado, ¿no? Cuando hablábamos de imperios o de reinos, o incluso en las épocas, ¿no?, en la época feudal, ¿no?, del medioevo, también existían comunidades que ya compartían
¿no? etnia que compartían religión, que compartían idioma, tradiciones y costumbres. Por ejemplo, en la Grecia clásica, el helenismo, sobre todo, ¿no? desde el inicio de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta el siglo I a.C., la influencia que tuvo la Grecia clásica en los territorios del Mediterráneo europeo, en el Oriente cercano, las románitas, ¿no? este conjunto de ideas y principios que definían al ciudadano de Roma. Roma era un imperio gigantesco, ¿no? Llegó incluso hasta las Islas Británicas, al Medio Oriente, el norte de África. Bueno, el romanitas o las romanitas era también un sentido de identidad, de pertenencia al imperio romano. No estamos hablando de Estado, pero estamos hablando de imperio, y aún así prevalece el concepto de nación. Los anglosajones en la Inglaterra medieval, también un sentido de identidad muy fuerte, y podemos hablar incluso de civilizaciones milenarias que ya configuran naciones específicas sin tener en esas épocas estados organizados. Por ejemplo, el caso de China, el caso de la India, naciones que comparten, o comunidades de personas que comparten religión, idioma, etnia, cultura, tradiciones y valores. Por lo tanto, es posible hablar de un prenacionalismo sin categorizarlo como tal en términos teóricos, pero ya la idea de que existen conjuntos de personas que comparten estas características antecede a la idea de Estado. Esto es muy importante resaltar. Ahora, ¿cuándo empieza a surgir ya esta noción de Estado o Estado-nación? A partir del Tratado de Westfalia en 1648. El Tratado de Westfalia en 1648 es un punto central en la génesis del nacionalismo. Pone fin a un periodo de guerras muy cruentas, ¿no? La famosa guerra de los 30 años, que fueron en su raigambre guerras de carácter religioso en Europa. Y bueno, el Tratado de Westfalia pone fin a esta guerra, y también articula una serie de principios que están vigentes o siguen vigentes hasta el día de hoy. La fundación del concepto de Estado-nación, el reconocimiento de que cada territorio con comunidades de personas, ¿no? que comparten estas características tienen el derecho a ser independientes y ejercer una soberanía, es decir, una soberanía territorial sobre las personas que habitan ese territorio en particular. Es la base del derecho internacional moderno, la comunidad de naciones. Y podemos encontrar ejemplos aquí también, previos a la génesis teórica del nacionalismo que les mencioné, siglo XVIII, siglo XIX, por ejemplo, en el caso de la independencia de la Confederación Suiza, la independencia de facto del Sacro Imperio Romano, justo al fin, ¿no? en 1648, con el Tratado de Westfalia. El surgimiento de Suiza, entonces, ya lo podemos ¿no? encontrar en este periodo, en 1648. Los Países Bajos, lo que es actualmente Holanda, en el siglo XVI, las guerras de independencia de la corona española. Estamos hablando también de España. España en 1714 ya tenía una unidad territorial y se puede identificar una nación española, ¿no? Obviamente bajo la tutela o el liderazgo del Reino de Castilla, que absorbe a los reinos de Aragón, ¿no? A Cataluña, a Valencia, a las Islas Baleares, posteriormente vascos y gallegos, pero ya en 1714 España puede decir que tiene una unidad territorial, se puede hablar de una nación. Poco a poco se va articulando esa nación. Así que bueno, vamos entonces viendo que ya hay ejemplos previos de nacionalismos sin la presencia del concepto de Estado antes del siglo XVIII. ¿Cuáles son los momentos, vamos a decir, determinantes para la configuración de un nacionalismo más teórico, más argumentado? En primer lugar, la Revolución Americana, ¿no? que ya hemos visto en capítulos anteriores de Ecos del Saber, con la Constitución de 1787, que da origen a los Estados Unidos, que es un conjunto de estados, son 3 estados independientes que se fusionan en los Estados Unidos de América. Y allí ya tenemos una nación estadounidense, el primer Estado-nación moderno. Y después, posteriormente, el caso de la Revolución Francesa en 1789, que va a tener una importancia muy grande en la génesis del nacionalismo. Es aquí, con conceptos aportados por Voltaire, por Jean-Jacques Rousseau, ¿no? La idea de voluntad popular, de soberanía, ¿no? de identidad colectiva, apelando al sentimiento nacional para acabar con la monarquía, para acabar con el poder del clero.
La famosa guerra con Austria, que también vimos en el programa de Revolución Francesa. Cómo se apela al sentimiento nacional para que los franceses defiendan su territorio frente a los ataques de los austríacos. Así que ya se apela a esta idea de nación, de una identidad colectiva, de un sentido de pertenencia a un territorio, con elementos distintivos. Y es muy importante para el nacionalismo el concepto de símbolos. Los símbolos, los mitos, las leyendas, las narrativas construyen nación. En ese sentido, sí sería correcto decir que la nación también es un elemento que resulta de una construcción social, no al estilo de la identidad de género, no. Aquí estamos hablando de elementos culturales que son tangibles. Por lo tanto, se puede decir que al apelar a mitos, a leyendas, a símbolos nacionales, se construye nación. Esto es correcto. Pero esa nación no se puede construir si es que no existen vínculos reales que trasciendan estos símbolos. Los vínculos que se forman, por ejemplo, en el núcleo familiar y que posteriormente se van, ¿no?, expandiendo al núcleo de las comunidades, de las sociedades y finalmente de la nación como un conjunto de individuos que no necesariamente son familiares, pero que comparten estos elementos en común. Por ejemplo, los símbolos. Y retomo el caso de la Revolución Francesa. La creación de la bandera francesa data de 1794, la tricolor, el azul, el blanco y el rojo. El famoso gallo galo, ¿no?, el coq gaulois. Es el símbolo cuando ustedes ven la camiseta de fútbol de Francia que tiene un gallito. Bueno, eso es un símbolo revolucionario de identidad nacional que representaba, ¿no?, el cantar del gallo en la mañana, la fe, no una fe secular, pero la esperanza, ¿no?, la luz. Entonces es un elemento que también se suma a estos símbolos que ayudan a construir ciudadanía en ese momento en la nación francesa que estaba surgiendo. Ahora, la nación francesa obviamente apela a la soberanía, al derecho a la autodeterminación, a los derechos compartidos entre sus ciudadanos. Y vamos a entrar, después del fracaso de la Revolución Francesa, porque fue una revolución muy costosa, muy sangrienta, entramos ya al siglo XIX con la estructuración del nacionalismo como algo más articulado. Bueno, y de todas maneras aquí quiero hacer brevemente porque ya me están empezando a llegar las consultas y estamos viendo preguntas de redes. Aquí Ecos del Saber, Juliano 3000 me pone: Ecos del Saber es un programa imprescindible para entender quiénes son esas ideologías y cuán peligrosas para la integridad de la comunidad representa llevarlas a su máximo esplendor. El profesor Lucas, su trabajo es importante seguir y entender para saber no solo de dónde venimos, sino también a dónde podemos ir si lo permitimos. Gracias, Juliano. La idea de Ecos del Saber es educar a quien quiera ser educado y, bueno, abrir también líneas de debate y de opinión. Así que gracias por tu comentario. José Conde me pone: hola Miklos, quizá en el episodio sobre anarquismo sea el perfecto ejemplo de utopismo porque desconozco que haya país, estado o sociedad en el que se hayan implementado estas ideas. Espero con interés tu exposición. Saludos desde Lima, Perú. Efectivamente, José, se nota que eres un asiduo participante de Ecos del Saber porque el anarquismo en realidad apela a las utopías, ¿no? La idea de vivir sin autoridad de ningún tipo es absolutamente absurda. Tarde o temprano, personas con intereses que son contrapuestos van a entrar en conflicto y los más fuertes se van a imponer sobre los más débiles, ya sea por la fuerza o por la razón, pero de todas maneras un mundo sin autoridad es el mundo que describía Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? Es un mundo en estado de la naturaleza, en violencia, en constante conflicto. Es un mundo que no quisiéramos tener. Pone Manuel Carbo: en sus principios los anarquistas tenían en el siglo XX... a ver, se me fue la pregunta. Bueno, ok. Voy a retomar otra pregunta. Aquí está, Manuel Carbo: en sus principios los anarquistas tenían en el siglo XIX una base evangélica, en los principios políticos bíblicos. Bueno, efectivamente hay un elemento evangélico muy fuerte también dentro de los... yo no diría tanto de los anarquismos, podríamos hablar de Josiah Warren, por ejemplo, uno de los principales o de los primeros anarquistas. Hay un elemento evangélico también en estos movimientos políticos, sobre todo los movimientos políticos en los Estados Unidos. Así que muy interesante lo que me señalas, Manuel. Pinel Jiménez, grande Miklos, desde Chile un abrazo para ti. No te imaginas el impacto que está causando en Latinoamérica y el mundo con Ecos del Saber. Bueno, muchísimas gracias, Pinel, por tus palabras diciendo que ya tenemos un impacto global. Mira,
Me basta que la gente que tenga interés, como te dije, empiece a aprender, y si estamos generando un cambio en la cultura, me parece fantástico. Y quiero aprovechar también de mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue desde todas partes, no solamente del país, del Perú, sino también de América. Libertad, Muerte, Frido, Morde, 406, o sea, los nombres que tiene la gente que está escribiendo realmente son, son increíbles. Si pueden obviamente acortar sus nombres sería fantástico para facilitarme la lectura, pero de todas maneras me pone: la fórmula perfecta para el desarrollo infinito del ser humano es la libertad y el capitalismo. Esto es irrefutable en la evidencia e historia. Sí, hasta cierto punto, pero el ser humano no solamente se limita a la libertad y al capitalismo. Tú, cuando estás con tu familia, no solamente estás pensando en el modelo capitalista. Las decisiones que se toman en familia no siguen criterios capitalistas o de mercado. Hay elementos de solidaridad, de compasión, de amor, de afecto. Eso el capitalismo no lo puede materializar. El capitalismo es simplemente, vamos a decir, un cuerpo de ideas que sostiene que los factores de producción van a ser utilizados para generar rentas. Esas rentas son reinvertidas para generar mayor ingreso y así sucesivamente. Pero las relaciones familiares, las relaciones amicales no se reducen solamente al mercado. Así que eso sería una buena, ¿no?, como consejo para mis amigos libertarios o liberales que están muy centrados en los temas de mercado, que entiendan que el mundo no se reduce a transacciones comerciales. Esto es muy importante. User LO3K, anticolectivista, pero el cristianismo es colectivista. El chiste se cuenta solo. No, el chiste es tu comentario, estimado user, porque decir que el cristianismo es colectivista es una muestra de ignorancia rotunda. Te recomiendo ver mi capítulo sobre anarquismo, también sobre libertarismo y liberalismo. Sobre conservadurismo es básicamente que te veas la serie completa y al final de la serie te voy a tomar examen, porque hasta ahorita estás completamente jalado. Después, Manuel Saeta, y con esta voy cerrando, necesitamos un programa específicamente sobre el colectivismo, tanto del de izquierda como el de derecha. Saludos desde Canarias, imagínense, desde las Canarias nos están escribiendo. Bueno, aquí tenemos entonces una serie de comentarios, de saludos. Quiero agradecerles cuando son las 9:26 de la mañana en todo el territorio nacional, y vamos a retomar el concepto de nacionalismo, ¿no?, porque tenemos mucho que avanzar y el tiempo es tirano. Así que les hablaba del siglo XIX. Entonces entramos al siglo XIX con una Francia destruida y las guerras napoleónicas, la asunción de Napoleón al poder, su autoproclamación como emperador y el famoso inicio de las guerras napoleónicas que lleva a Europa a una destrucción total. Bueno, eso cataliza los nacionalismos, la oposición a Napoleón. Cataliza los nacionalismos en Prusia, ¿no?, el Sacro Imperio Romano, que era un conjunto de estados germánicos, que es disuelto por Napoleón en 1806. Bueno, se levanta ese fervor nacional en el Reino Unido, se levanta el fervor nacional en la Italia, ¿no?, o en el conjunto de estados italianos que reciben el Risorgimento en 1861. El Risorgimento es un momento, es una palabra en italiano que habla del resurgimiento, la unificación de los estados, de los pequeños estados italianos en el Reino de Italia. Se unifican en 1861. Eso también en parte no se debe a las guerras napoleónicas, a la revolución de 1848 en Europa. Vamos viendo un fervor, un sentido de identidad y pertenencia basado sobre lenguaje compartido, etnia, tradiciones, costumbres, valores, religión. Es decir, aquí quiero hacer una apreciación: el nacionalismo no solamente es una construcción teórica, una construcción social. No podría funcionar si es que estas características no existieran, y son tangibles y existen. Por lo tanto, si alguna fortaleza tiene el nacionalismo en ese sentido es que está empíricamente validado. No solamente es una construcción teórica. El nacionalista lo que hace es recoge la realidad, esa realidad que se expresa en estas identidades que yo les comentaba, en estos elementos que se comparten, y así se construye nación. No es una teoría que parte de ideas que tratan de explicar la realidad, sino que es una observación de la realidad que después se traduce en una forma de organización política como tal. Bueno, siglo XIX también es un momento importante para el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo va a ser expresado en las guerras de independencia en América. Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos en 1776, la Constitución de 1787, la Revolución Francesa, estas noticias llegan a América
y empiezan los procesos revolucionarios en nuestra región. Las guerras de independencia que van desde 1806 hasta 1825 y que aprovechan la situación calamitosa de España, sosteniendo primero la famosa guerra anglo-española entre 1796 y 1808, y después la guerra peninsular, España y Portugal contra Napoleón, después se suma Inglaterra contra los franceses, ¿no? Entre 1807 y 1814. Entonces, en estas guerras, sobre todo en la guerra anglo-española, los ingleses cortando suministros, cortando comunicaciones entre España y sus colonias en América. Esto cataliza la debacle de los territorios españoles en nuestro continente y se gatillan las guerras de independencia. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la independencia de Argentina en 1816, Chile en 1818, el caso de Perú y México en 1821, Colombia, un proceso independentista que culmina en 1823, Venezuela en 1825, ya que apelan los criollos. Apelan a la libertad, a la autodeterminación, al reconocimiento de una comunidad política que comparte idioma, lengua, costumbres, tradiciones. Pero en el caso de los nacionalismos americanos, hay que decir algo muy importante. Se podría decir que estos países son territorios independientes, con comunidades, con comunidades nacionales independientes, con ligeras características que las diferencian de una a la otra, pero en realidad América es una gran nación. Se podría hablar de un pannacionalismo americano, porque chilenos, colombianos, peruanos, mexicanos, compartimos muchísimas cosas. De hecho, podríamos hablar de un pannacionalismo hispanoamericano. Compartimos raíces con España, hasta ahora. Me dicen, bueno, pero los españoles conquistaron a los incas y fue toda una desgracia. Bueno, compartimos el idioma. La gente dice, si es que no les gusta España, bueno, hablen quechua, hablen aymara o hablen maya. Uno no tiene que negar sus raíces históricas. Lo que somos es producto del mestizaje y eso también es un elemento distintivo en el caso del Perú, el mestizaje entre españoles e indios, mestizos, mulatos, zambos, mestizaje que se da desde el inicio de la colonización, siglo XVI en adelante. Así que no está de más reconocer estos orígenes compartidos. Así que ya saben, ya tenemos los países en América, ¿no? Países independientes que anteceden, ¿no?, a estados-nación que son más conocidos o más poderosos a nivel mundial, como el caso italiano que les mencionaba, que recién en 1861 se crea esta unidad italiana, ¿no?, después del Risorgimento, y en el caso de Alemania, ¿no?, el caso de Alemania, con sucesivas guerras contra los daneses, contra los austríacos y la famosa guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, que da origen a la formación del Imperio Alemán, y en este caso tutelado por el gran primer ministro prusiano Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia, y que es el gran unificador del Imperio Alemán. Estos estados germánicos, que eran múltiples, que estaban acogidos en este Sacro Imperio Romano que había sido disuelto por Napoleón en 1806, bueno, ¿qué compartían? Idioma, costumbres, tradiciones, religión. Ahí los tenemos. Bueno, en el caso de la religión, podemos decir que la Alemania del Sur es más católica, los otros estados germánicos probablemente eran más protestantes evangélicos, pero de todas maneras hay elementos de unidad nacional. Y vamos a entrar al fin del siglo XIX, ya con nuevos países, como los que hemos señalado. En 1870, el proceso de colonización y también de formación de identidades nacionales en África, ¿no?, con la famosa colonización europea o de las potencias europeas en África. El caso de Mozambique y Angola por parte de Portugal, el caso de Namibia por parte de los alemanes, el Congo belga, el fracaso italiano en Somalia, ¿no?, que fue una vergüenza enorme para Italia porque perdieron la guerra contra los somalíes y los etíopes, no pudieron conquistar esos territorios. Así que se van formando identidades nacionales también en África. Y entramos al siglo XX
con el siglo de los nacionalismos políticos y tensiones globales. ¿Por qué el siglo XX es importante? Porque en este siglo, ¿no?, se lleva a cabo, da lugar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente a esas dos guerras, el periodo de la Guerra Fría. Pero todos estos conflictos van a estar determinados por Estados-nación, liderados por Estados-nación. En el caso de la Primera Guerra Mundial, fíjense, ¿no?, es un conflicto que empieza con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, como aliados. El caso, ¿no?, de estas potencias que son aniquiladas por franceses, por británicos. ¿Qué sucede finalmente? El colapso de algunos imperios. Si algo trae la Primera Guerra Mundial es el colapso de los imperios multiétnicos. El caso del Imperio Austrohúngaro, que es disuelto en 1818. ¿Por qué? Porque la nación austríaca y la nación húngara son muy distintas, partiendo por el idioma. Bueno, son disueltas. El Imperio Otomano en 1922, también disuelto, un imperio multiétnico, lo que vendría a ser actualmente Turquía. Así que vamos a ver ahí cómo ya los Estados-nación van configurando las dinámicas de poder a nivel internacional. Terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, entramos al periodo del interbellum o interguerras, que culmina en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí surgen dos ideologías, o se fortalecen dos ideologías que de manera arbitraria y de manera política, ¿no?, con evidente sesgo político y con mucha mala intención, se han tratado de asociar al nacionalismo exclusivamente, que son el fascismo y el nacionalsocialismo. Ya vamos a tocar estas ideologías y vamos a despejar bastantes mitos al respecto. Solamente decirles, adelantarles en el caso del fascismo, que el fascismo no es una ideología de extrema derecha como los propagandistas tratan de decir, sino que el fascismo tiene su origen en 1915-16 con movimientos sindicalistas italianos de izquierda. Solamente para que vean la cantidad de mentiras que se les ha vendido. Pero no vamos a tocar fascismo y nacionalsocialismo ahora, simplemente decirles que en este periodo de interguerra, ¿no?, con la consolidación de más Estados-nación en Europa, se va cocinando también, debido sobre todo a las sanciones criminales que Estados Unidos, que el Reino Unido y que Francia le impusieron a los alemanes, una deuda impagable, ¿no?, que genera un resentimiento muy fuerte y también cataliza el surgimiento, ¿no?, o la consolidación en el poder de Adolf Hitler, el sentido de humillación a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pero nuevamente los los Estados-nación siendo protagonistas de la historia. Fíjense qué interesante, después de la Segunda Guerra Mundial llegamos a la Guerra Fría. Y también esto vamos a estar determinado, influido por Estados-nación, en este caso dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que la Unión Soviética en este caso no era una nación, sino un conjunto de naciones, ¿no? Políticamente hablando, bajo el liderazgo de Stalin, países de Europa Central, de Europa Oriental, son absorbidos por el Imperio Soviético y pierden esa identidad nacional. Estamos hablando de polacos, de checos, de búlgaros, rumanos, ucranianos. Bueno, se convierten en parte de un imperio y las naciones son borradas. Pero hay que señalar también que no todos estos fenómenos se reducen a Europa, y eso es otro elemento que hay que rescatar del nacionalismo. En el caso del nacionalismo, lo que tenemos es que es un fenómeno que no solamente es europeo o occidental. Fíjese en el caso de la India, en 1947, la independencia de la India, el movimiento pacifista del Mahatma Gandhi. La independencia de Israel o la creación del Estado de Israel en 1948. La Revolución Comunista China en 1949. Todos estos procesos no serían posibles sin un elemento de identidad nacional. Entonces no es solamente una construcción social, que es cierto, ¿no? La nación se puede, o el sentido de pertenencia a una nación se puede ir construyendo, se puede ir educando a través, como les dije, de historias, de mitos, leyendas, símbolos, en el caso peruano, nuestra bandera roja y blanca, nuestra escarapela, el ceviche, Machu Picchu, los incas, esos son elementos o símbolos o narrativas que nos dan una identidad colectiva. Pero esto no solamente, como les digo, es un fenómeno de Occidente, lo vamos a encontrar en otros países tan distintos, con culturas tan disímiles, con etnias tan disímiles como India, Israel
y China, que dan origen a diferentes tipos de nacionalismo. Por ejemplo, nacionalismos religiosos, ¿no? Por dar un ejemplo. Ahora, ¿qué es? Vamos a entrar un poquito ya entonces a una de las previas conclusiones de lo que es la historia del nacionalismo, es que los Estados-nación han sido protagonistas de la historia en los últimos 250 años, ¿no? Y que esto ha sido posible, estos Estados-nación no surgen solamente de ingeniería social, sino que son producto de cuestiones tangibles, observables, de características que uno puede identificar con claridad, que son todos estos elementos compartidos. El nacionalismo es posible gracias a una identidad común. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Voy a repasar brevemente los fundamentos teóricos del nacionalismo. ¿Cómo se explican? Hay varias corrientes, ¿no? Son tres principalmente, que tratan de explicar los orígenes o la génesis del nacionalismo. La primera de ellas, la primera teoría, es el primordialismo. Bueno, ¿qué significa el primordialismo? Los primordialistas sostienen que las naciones son unidades o son entidades políticas y sobre todo culturales de larga data, son antiguas, son naturales y son duraderas. Que esta identidad nacional se asienta sobre raíces históricas, ¿no? De carácter étnico, de carácter lingüístico, de carácter cultural. Es decir, las naciones son producto de siglos, incluso de milenios, el caso de China, el caso de la India. Y que hay elementos, obviamente, todos estos elementos son elementos de identidad compartida, de sentido de pertenencia a esa comunidad y al territorio que, en este caso es el Estado, contiene a esa nación. Obviamente también para crear esta nación van a ser importantes los mitos y las leyendas. ¿Quién es el principal proponente del primordialismo? El principal proponente es un filósofo y teórico cultural, uno de los máximos representantes del romanticismo alemán, que es Johann Gottfried Herder. Y aquí estamos hablando de Herder, que nace en 1744, que muere en 1803. Es decir, Herder ve los procesos revolucionarios, ¿no? Vive en el siglo de la Ilustración escocesa, en el siglo de la Ilustración francesa, en la Revolución Americana, la Guerra de los 7 años, la Revolución Francesa. Vive en un periodo de la historia realmente muy importante para el surgimiento del nacionalismo. Y Herder publica en 1772 un texto que se llama Tratado sobre el origen del lenguaje. ¿Y qué sostiene Herder? Que el principal medio de identidad nacional es el idioma, que el lenguaje es una fuente, una manifestación de expresión cultural, y que el nacionalismo en realidad se asienta en el Volksgeist, o el Volksgeist, ¿no? El Volksgeist, que es el espíritu del pueblo. La nación es el espíritu del pueblo, y que cada nación tiene una identidad cultural única, sustentada sobre este lenguaje, sobre este idioma que es único, y esa identidad debe ser preservada, que es un patrimonio de todo el mundo. Por lo tanto, en el caso de Herder, lo que está haciendo Herder es no apelar a lo político. No, Herder no señala que el nacionalismo se sustente en lo político. El nacionalismo se sustenta en lo cultural. Y esto es muy importante porque hoy lo que se está tratando de hacer es desacreditar al nacionalismo. ¿Por qué? Porque se le trata de asociar exclusivamente a elementos políticos. Entonces, se habla del nacionalismo étnico. Se le quita el concepto de cultura, no entendiendo que el nacionalismo es esencialmente cultural. En ese sentido, Herder observa algo que es cierto. No podemos tener una nación si es que no compartimos un idioma. Y otra cosa que va a señalar Herder, que es un rechazo abierto al universalismo. Esto es decir, estas doctrinas o estas filosofías racionalistas que Herder entiende van a ser el fin de la soberanía y la autodeterminación. Vamos regresando un poquito a los comentarios de redes. Inceptor 90 me pone: no soy creyente. No, se me fue. Bueno, vamos a ir con David Osaita Muñoz. Saludos de Milán. Saludos, David, hasta Italia. Alisa del Pozo: buenos días, Micro Lucas, desde Italia. Miren, desde Italia nos están escribiendo. Felicitaciones por este programa porque nos ayuda a comprender de dónde nacen los que hoy nos quieren meter en la cabeza.
Un abrazo, mi estimado, de parte de un alma ecuatoriana en Italia. Muchísimas gracias, Alisa. Levi Peña, buen programa, gracias, Levi. Laura Guevara Másquez, bendiciones y saludos, micros. Gracias, Laura. Saludos, manda Jaime Mora desde Piedecuesta, Colombia. Miguel Ángel, el nacionalismo no sirve. Es una versión de la izquierda socialista que solo destruye y carcome la nación. El nacionalismo es incompatible con el cristianismo. Mi querido Manuel Ángel, es muy interesante la pregunta que haces. ¿Cómo no va a existir la nación? ¿Qué expresa la nación? El nacionalismo. El problema es que la gente no tiene que caer en propagandas. El nacionalismo apela a la idea de nación, es la expresión política, ¿no?, de la nación. El cristianismo es parte de ese elemento nacional. Yo te pregunto, ¿solamente la gente podrías conformar una comunidad política solamente, o una comunidad cultural solamente con la religión? ¿Qué pasaría si vives en una comunidad de cristianos, pero en esa comunidad eres tú el único que habla español y que el resto de cristianos son chinos, el resto de cristianos son alemanes, búlgaros, japoneses? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Qué pasa si es que apelas a, no, provienen de diferentes experiencias, con diferentes realidades sociales, culturales? ¿Cómo te identificas con ellos? Está bien, el cristianismo es un elemento de identidad nacional, un elemento clave. En el caso del Perú, el Perú es un país mayoritariamente cristiano. Estamos hablando del 80%, 85% del país es cristiano, ¿no?, entre católicos y evangélicos. Pero tú no puedes formar nación exclusivamente con religión. Y esto quiero que lo reflexionen, que la gente lo piense, y no solamente comenten con el hígado. Fórmense primero una opinión, pero para formarse esa opinión, investiguen, para evitar hacer comentarios que no ayudan, ¿ok? Omar me pone: Dios los bendiga, hermanos, presente como siempre en mi programa cultural favorito. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Inceptor nuevamente: no soy creyente ni religioso, soy sin embargo un tradicionalista. Saludos desde Puno. Miren, hasta Puno, allá hasta en las alturas del Titicaca, con los Uros. Juliaca, capital de emprendimiento del Perú. Todos ahí, un fuerte abrazo para toda la gente. Y BS Canal pone: no todos los anarquistas detestan el libre mercado. Por ejemplo, léase a Benjamin Tucker, Libertad Individual, y Stephen Pearl Andrews, Labor Dollar. Dos anarquistas individualistas imprescindibles. Efectivamente, mi estimado BS Canal, lo señalé. El anarquismo no solamente es de izquierdas. Hay anarquistas que también tienen una inclinación, o no son hostiles a la idea del mercado, o no son hostiles a la idea, bueno, a la idea del capital sí, pero a la idea de mercado, sí. Tienes también a Lysander Spooner, ¿no? Gente que no rechaza necesariamente esta idea de la transacción en el mercado. Así que es una observación correcta. Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios, seguramente llegarán más. Y vamos a retomar, porque como les dije, el tiempo es corto, los fundamentos teóricos del nacionalismo. Y les estaba hablando de Johann Gottfried Herder, el primordialismo, y la idea de que la lengua, el idioma, es un fundamento cultural de la nación. La segunda teoría sobre el origen del nacionalismo se llama modernismo, ¿no? Y apela a la idea de que en la época moderna los estados-nación son producto de la época moderna. Y la época moderna arbitrariamente se marca en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, se considera el nacimiento del modernismo particularmente desde la Revolución Francesa. Entonces, los historiadores, y esto no hay consenso, pero para un historiador la época moderna empezaría en 1789 con la Revolución Francesa y terminaría en 1918 con la Primera Guerra Mundial. Pero como les dije, estas categorías están sujetas a discusión. Es simplemente para ponerlos en un contexto temporal. Entonces, ¿qué sostienen los modernistas? Que el Estado-Nación y que la idea de nación son hijas de los procesos de industrialización, revolución industrial en el Reino Unido, después en los Estados Unidos, primera y segunda revoluciones industriales que también vimos en Ecos del Saber,
y que son producto del proceso de industrialización, del proceso de urbanización, es decir, que son producto de la modernidad. Y aquí vamos a tener a dos autores muy importantes. El primero, el historiador Benedict Anderson, un historiador británico, marxista, ¿no?, que publica un texto que es muy importante para la teoría del nacionalismo, que es Comunidades Imaginadas. En 1983, Benedict Anderson publica Comunidades Imaginadas. ¿Y qué sostiene Anderson? Sostiene, miren, las naciones viven tantas personas que las personas de una misma nación no van a conocer jamás a la inmensa mayoría de sus connacionales. Por lo tanto, tienen que imaginar esta idea de que son parte de una nación. Por eso es que él dice, son comunidades imaginadas, porque debido a nuestras limitaciones solamente tenemos contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros círculos sociales son bastante restringidos. Si pensamos en el Perú, pensamos en 33 millones de peruanos. No vamos a conocer a todos los peruanos. Entonces, en base a eso, sobre la base de eso, Anderson sostiene que son comunidades imaginadas y que la identidad nacional es un producto fabricado. ¿Por qué? Por sistemas educativos en masa, sistemas de comunicación en masa. Es decir, para Benedict Anderson, el nacionalismo es producto, ¿no?, y también, vamos a decir, insumo para el capitalismo. Es decir, hay una versión económica. Y hay otro autor que se llama Ernest Geller, que también está en la línea modernista, que es un antropólogo checo-británico. Y Geller publica Naciones y Nacionalismo también en 1983. ¿Y qué sostiene Geller? Que el nacionalismo es una expresión a las necesidades de las sociedades modernas. En esta lógica de producción, de industrialización, los nacionalismos lo que hacen es preparar mano de obra calificada mediante sistemas educativos en masa, mediante sistemas de comunicación en masa. Por lo tanto, la nación es una necesidad. ¿Para qué? Para formar fuerza productiva, mano de obra productiva capacitada para mantener el sistema capitalista. Yo no comparto para nada estas visiones, creo que son reduccionistas. Decir que el nacionalismo es solamente hija de la industrialización y que existe por y para el capitalismo me parece un absurdo que parte precisamente del sesgo ideológico. El comunista no puede entender, ¿no? No es muy bueno apelando, entendiendo, describiendo, explicando dimensiones culturales. Son materialistas históricos, son científicos en su enfoque de las ciencias sociales, científicos entre comillas. Y el problema de eso es que caen en esta clase de reduccionismos. Pero vamos a ir a una tercera teoría, que es una síntesis entre el primordialismo de Herder y el modernismo de Gellner y de Anderson, que es el etnosimbolismo. Y el etnosimbolismo es un punto intermedio entre el primordialismo y la teoría modernista. Uno de sus principales proponentes es el sociólogo británico Anthony David Smith, que escribe varios textos entre 1971 y el año 2009, experto este señor, este académico en nacionalismos, en el estudio de las naciones. Y es pues, ¿qué sostiene? Que sí hay un elemento de perennidad o de temporalidad en el nacionalismo, que está expresado por símbolos, por costumbres, ¿no?, y que son claves para, vamos a decir, establecer esta idea de la nación, que también son construcciones sociales modernas. Es decir, hay elementos antiguos, de siglos de duración, pero también hay elementos culturales, hay elementos políticos y sociales que configuran los estados-nación o que facilitan su configuración en la época moderna. Por lo tanto, lo que trata de hacer en este caso Smith es articular un poco, ¿no?, o compatibilizar un poco la teoría modernista y la teoría del primordialismo. Vamos a entrar entonces ya finalmente a los nacionalismos en el siglo XXI. ¿Y por qué es importante el nacionalismo en este periodo? Porque el progresismo, ¿no?, el globalismo progresista, esta corriente que ya vimos, ¿no?, tan nefasta. De hecho, la existencia de este programa también se justifica en su combate abierto al progresismo y al globalismo. Están tratando de socavar la idea de nación y de Estado, socavando los conceptos de soberanía en todos los niveles. A nivel macro, quitándole soberanía y quitándole poder a los estados-nación.
gobernados, por ejemplo, por organismos supranacionales, en el caso de, ¿no?, la pérdida de soberanía de la familia, la pérdida de patria potestad, cómo los estados gradualmente están interviniendo, estados que han sido sometidos a agendas supranacionales, ¿no? Los poderes legislativos de nuestros países, nuestros parlamentos, lo que hacen es recibir documentos de organismos internacionales y aquí se van importando y se tratan de hacer leyes que no son locales, que no son discutidas localmente. Vemos un ataque frontal a la idea de identidad nacional, a la idea de soberanía por parte del globalismo. Y aquí vamos a tener varias respuestas. Vamos a tener nacionalismos colectivistas, vamos a tener nacionalismos liberales, nacionalismos conservadores. Puedo dar ejemplos de nacionalismos colectivistas: China, Cuba, Corea del Norte; de nacionalismos liberales, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estonia; de nacionalismos conservadores, Rusia, Hungría, Japón. Por lo tanto, el nacionalismo aún se mantiene, tiene vigor, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que la idea de Estado-Nación va a seguir existiendo, los Estados-Nación van a seguir existiendo, sobre todo en un contexto de fuerte lucha política con fuerzas globalistas. La crítica que sostienen los progresistas es que el nacionalismo a lo que apela es a un sentido de identidad que es excluyente, que los nacionalistas son, por definición, nazis, fascistas, fundamentalistas religiosos, por el único hecho de reconocer y querer aceptar que sus países son comunidades que surgen de todos estos elementos compartidos que yo les mencionaba: idioma, fe, costumbres, tradiciones, valores. Se trata de acabar con esto. Acabar con la nación significa acabar con la soberanía. Por lo tanto, tenemos que entender que el nacionalismo, no existe una ideología política perfecta, no existe una filosofía política perfecta. Los nacionalismos sí pueden llevar, cuando son exacerbados, a conflictos políticos, a conflictos económicos, a conflictos religiosos también. Esto no se puede negar, pero la nación en general no reside de esta idea abstracta solamente de una comunidad de personas que comparten características. Se fundamenta desde lo esencial en la familia, que es el núcleo de la sociedad, donde compartimos idioma, costumbres, tradiciones, valores. Esas familias que viven en vecindarios con sus amigos y van generando comunidades y van generando sociedades. Bueno, me he quedado un poquito corto porque empezamos un poquito tarde. No les pude cubrir a Ernest Renan las diferencias entre nacionalismo étnico y nacionalismo cívico. Pero les adelanto de ya, revisen esos conceptos: nacionalismo étnico versus nacionalismo cívico. Y agradecer nuevamente su sintonía, esperando ya verlos el próximo miércoles con la edición sobre, si mal no me falla la memoria, fascismo. Y si me falla la memoria, les pediré disculpas el próximo miércoles. Así que un fuerte abrazo a todo el país y a toda la gente que nos va escuchando. ¿Sí? Muchísimas gracias.